Aquí hay muchas noticias. Pero bueno, las reglas del debate son las siguientes. Al inicio, los asistentes en el estudio podrán votar por el sí o por el no, acorde con su percepción del tema. Los dos invitados tendrán 10 minutos para defender su tesis. Responderán preguntas de dos expertos. Tendrán 3 minutos para sus argumentos de cierre. Al finalizar el debate, los asistentes votarán nuevamente por el sí o por el no. Ganará el debate quien logre cambiar la percepción del auditorio. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Sí o No, el poder de los argumentos. Este es un espacio organizado entre el portal noticioso La Silla Vacía y la Pontificia Universidad Javeriana. La pregunta que tenemos para hoy es la siguiente. ¿Le sirve a Bogotá el plan de desarrollo de Enrique Peñalosa? Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, vamos a ver esta nota periodística hecha por Daniel Garrido y Angélica García. Yo creería que no. Es que él está pensando en agrandar más Bogotá y sin primero arreglar lo más pequeño que podría ser la solución a que sea una mejor Bogotá. No sabría decirte. Quiere vender todo y yo creo que en Colombia eso es algo que no nos sirve. Yo pienso que sí, porque hay muchas cosas que está haciendo ahorita bien, por ejemplo lo del Bronx. No, porque le está quitando la oportunidad a mucha gente en cuanto, si me refiero a la venta de ETV, ¿sí? Si sabemos que la ETV sostiene muchas cosas, entre ellos la Universidad Distrital. ¿A dónde vamos los muchachos a estudiar? No apoyo lo del transporte público, que es lo que él tiene pensado. Realmente no me conviene, porque pues no es una persona idónea y preparada para asumir este tipo de desarrollo en la ciudad. Sinceramente no estoy, digamos, como muy enterado de ese plan, ¿no? La verdad no creo, pues hay muchas cosas que se han acabado a nivel de la salud, muchos proyectos que él abolió por otros proyectos que él tenía, y la salud es algo primordial en cualquier ciudad y más en una ciudad tan grande como esta. Me parece que hay muchas falencias, o sea, hay cosas que están fallando, cosas que no tienen suficiente planeación. La verdad no lo conozco. Sí le conviene a Bogotá, porque pues me parece que tiene como puntos en los que trata de organizar a Bogotá y trata de implementar como técnicas que ayuden para la organización, por ejemplo, vial de Bogotá. La verdad es que no lo conozco muy bien. La pregunta es si es un plan transparente, si es un plan concebido para la ciudad y no para el interés de unos pocos. Claro, ¿cuál es ese plan de desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa? Voy a presentar a nuestros invitados del debate de hoy. Defendiendo el sí, el doctor Miguel Uribe Turbay, secretario de Gobierno de Bogotá. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes para todos ustedes. Y por el no, Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va? Arrito, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a dar paso a la votación en el estudio. Las personas asistentes tienen unas tarjetas electrónicas. Les recuerdo, el sí es el 1, el 2 es el no. Agradecemos también a la gente que nos está siguiendo vía streaming a través de los portales La Silla Vacía y de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, en las redes sociales, en Facebook, estamos al aire. Un saludo para todos. Bueno, nos acompañan también en el estudio pues la periodista Juanita León, directora de La Silla Vacía, y José Vicente Arismendi, director de la emisora Javeriana. Muy buenas tardes a los dos. Vamos a ver la votación inicial. Recuerdo, si se logra cambiar, o sea, el que logre cambiar la percepción del auditorio con respecto al tema, es el que gana el debate. Vamos a ver con qué votación iniciamos en el día de hoy. Recuerdo la pregunta: ¿le sirve a Bogotá el plan de desarrollo de Enrique Peñalosa? Por el sí, ¿qué votación tenemos? ¿Están como demoraditos para votar o qué? ¿Están votando todavía? Un saludo a todos los que nos siguen por streaming, por Facebook, por las redes sociales. Por el sí tenemos el 38% y por el no el 62%. Así arrancamos el debate. Inicia el doctor Juan Carlos Flores porque el doctor Miguel Uribe llegó primero al estudio y escogió empezar de segundos.
Doctor Juan Carlos Flores tiene la palabra. Está bien. Yo tengo un micrófono acá. Bueno, buenas tardes a todos, a los moderadores, a Miguel Uribe, secretario de Gobierno, mi compañero de consejo. Éramos vecinos de pupitre. Hicimos muy buenas migas en los 4 pasados años. Y por supuesto, saludo a todo el público asistente y a quienes nos están viendo ahora por redes. No voy a cometer, digamos, la grosería con ustedes de intentar decir todo ese plan es malo y yo tengo un no rotundo a todo él. Digamos, eso sería ideología y las ideologías son una cosa que, como los caballos percherones, que se la ponen a uno acá y le impide ver para los lados. Y a veces las cosas más importantes están en la periferia del ojo, no en el centro del ojo. De hecho, este plan participé en su discusión cada día a lo largo de más de un mes. No fallé ni un minuto a todos los debates que se dieron en el Consejo de Bogotá al respecto. Y lo que intenté a lo largo de este mes, que justamente se cumple hoy, fue llevar argumentos a la discusión, elementos de juicio, para tratar de cambiar algunas visiones, para tratar de sugerir arreglos en otras o para expresar claramente mis desavenencias con aspectos que no me parecen buenos para la ciudad. Yo voy a centrarme porque el plan es inmenso, de hecho el mismo libro que presentó la administración es un libro bastante grueso. Voy a tratar de centrarme en 5 aspectos fundamentales de ese plan. El primero es educación. Todos los diagnósticos coinciden en que el problema fundamental de la educación en Bogotá y en el país estriba en 2 elementos. Un elemento es el elemento de calidad y otro elemento es un elemento de inequidad. En la educación pública se concentran negativamente en los 2 aspectos. La educación pública es inequitativa. Un ejemplo que voy a dar rápido es cuando ustedes revisan quiénes componen las juntas directivas en Colombia, públicas y privadas, y cuál es el currículo, por qué instituciones educativas pasaron. Las instituciones públicas, tanto colegios como universidades, están prácticamente ausentes. Es un reflejo clarísimo de inequidad y eso se origina en un asunto de calidad. Quienes toman las decisiones piensan que quienes son egresados de la educación pública no han recibido una educación de buena calidad. Eso es injusto en buena medida, pero es un potente prejuicio que construye más segregación en la sociedad colombiana. ¿Cómo se resuelve el tema? Hay, por supuesto, una batería muy grande de elementos, pero sin lugar a dudas, la jornada única es uno de esos elementos. Estudios comparativos a países similares como el nuestro, doy el caso de Chile, digamos, avalados por la comunidad educativa y la comunidad científica, evidencian que la jornada única, obviamente con un cuerpo de profesores cualificado, no solamente mejora el desempeño académico, sino que reduce la pertenencia de los jóvenes a pandillas, reduce los riesgos de las drogas. Ojo, no los desaparece, pero los reduce. Y en el caso de las niñas, reduce el embarazo adolescente. Ejemplo de inequidad social, sí los hay. En este plan de desarrollo, la jornada única no es el propósito fundamental. Y además me sorprende, mi querido Miguel, la administración no se tomó el trabajo de leer su tesis de maestría en la Universidad de los Andes. Miguel estudió mientras ejercía de concejal y se graduó además, ¿no? Se graduó. Y su tesis es sobre la jornada única y sobre cómo la anterior administración le mamó gallo a esa jornada única. Segundo aspecto, el aspecto de movilidad. Una angustia para todos los bogotanos. No hay soluciones mágicas a la movilidad. Plantear desde la oposición y decir es que el gobierno tiene que brindar soluciones ya, es una mentira, ¿cierto? Es un ideologismo, es una estratagema política. Pero sin duda hay que empezar a resolver el asunto. ¿Por dónde ha centrado la administración resolver el asunto? Me parece que por un camino que tiene componentes acertados, pero que en su línea fundamental es equivocado. Y ese asunto es, se resuelve la movilidad cobrando por todo. Entonces son peajes urbanos, y no peajes urbanos sobre vías nuevas, como por ejemplo ocurre en muchos lugares del mundo. Santiago ha creado cinco autopistas a lo largo de los últimos 15 años, pero son nuevas y sobre ellas se cobran peajes. Hoy se plantea cobrar peajes, como quedó explícitamente en el articulado, sobre las vías viejas de Bogotá. Segundo aspecto, cobrar a quienes pueden pagar para que se salten el pico y placa. Técnicamente puede ser una medida valiosa, pero ¿qué efecto tiene hoy en Bogotá? Va a botar más carros en las horas pico.
pero además va en contravía de un propósito que Peñalosa defendió durante años y que yo personalmente he compartido, y es, hombre, las ciudades se deberían movilizar fundamentalmente en transporte público, pero esta medida, si usted tiene plata, paga para movilizarse en carro, va en contravía, no en términos filosóficos, sino en términos prácticos de ese objetivo. El aspecto de seguridad. Recordará usted, Miguel, no hubo debate del plan de desarrollo donde no llamase la atención a la administración acerca de que el principal problema en seguridad hoy para Bogotá es el narcotráfico. Si ustedes recorren hoy los barrios populares, si ustedes van a los colegios, si ustedes conversan con los padres, ustedes hablan con los jóvenes, todo el mundo le dice a usted al unísono, estamos cercados por los narcotraficantes. Hay una epidemia de consumo de drogas en Bogotá. Yo no soy un moralista, yo también fui joven y viví la juventud al nivel del riesgo y más allá del riesgo, pero tenía oportunidades frente a mí. El Plan Miguel no define el narcotráfico como el problema central de seguridad. Lo que está ocurriendo en el Bronx, por supuesto, no puede ser imputable a un solo gobierno, ¿verdad? Es una pústula, pero evidencia un problema mucho más de fondo. El viernes pasado tuvimos a los cabildantes estudiantiles de los colegios de Bogotá, públicos y privados, en el Consejo. No hubo momento más duro de esa sesión que cuando los jóvenes hablaron sobre los problemas de la drogadicción que les afectan en sus comunidades. Entonces, yo creo, Miguel, que allí hay un déficit todavía, que eso hay que verlo claro y no seguir llamando al problema como microtráfico. Es una mentira, es narcotráfico. Datos oficiales del actual gobierno, solo la olla del Bronx, lo dijo el secretario de Seguridad, el próximo, mueve entre 1.8 y 2 millones de dólares a la semana. Los otros dos temas para no rebasarme del tiempo. El tema del ambiente. Es un tema casi que, digamos, de consenso en la sociedad contemporánea. Todos estamos de acuerdo en que el planeta va por mal camino, todos estamos de acuerdo en nuestra responsabilidad. El alcalde, infortunadamente, empezó con pie izquierdo, señalando, la Van der Hamen es un potrero. La Van der Hamen es un tema complejo, por supuesto. Yo no voy a hacer demagogia con la Van der Hamen. La Van der Hamen es una potencialidad de reserva. Toda ella no es una reserva en sí. Quienes la conocemos sabemos que allí hay todo tipo de cosas, colegios, instituciones, fincas, casas, pero también queda el último bosque altoandino en la jurisdicción de Bogotá, además. El plan de desarrollo en el tema del ambiente no fue explícito en decir no vamos a urbanizar predios ubicados en la reserva Van der Hamen. Me parece un craso error, incluso señalando aspectos que yo voté del plan. El plan se propone, por ejemplo, recuperar la totalidad de los humedales de Bogotá y sus relictos. Es importante, es un punto a favor claramente de la administración. De hecho, Peñalosa tiene una trayectoria, la única que hay en Bogotá, en recuperación de un humedal, el de Santa María del Lago. Finalmente, hay un tema que hoy es muy importante para el desarrollo urbano. Ese tema es el de la creatividad. Algunos lo llaman economía naranja, otros lo llaman industrias creativas. Es el potencial de que Bogotá pase de tener unas locomotoras anticuadas en su desarrollo económico y social a tener turbinas. Fue una de mis luchas a lo largo del plan de desarrollo. Tratar de convencer a la administración, en Bogotá hay potencialidades ya. Una institución como la Silla Vacía es resultado de un proceso creativo, con muy pocos pesos en el bolsillo, con el talento de la gente. Hoy es uno de los puntos de referencia de opinión que hay en el país. Es un ejemplo concreto de una industria creativa. Yo le propuse a la administración, ¿por qué no nos imaginamos, como ocurre en otros lugares del mundo, el centro de Bogotá como el distrito creativo de Bogotá? Y eso requería, por ejemplo, de la construcción de la sede de la Filarmónica, que va a cumplir 50 años. Es un elemento muy importante en la vida cultural de una gran ciudad. No venía en el plan de desarrollo, aun cuando la anterior administración había dejado en una fiducia los recursos para construirla. Finalmente, en un debate muy interesante, la administración aceptó que estuviera en el plan. Pero el otro tema, el de una sede para la Orquesta Filarmónica, quedó en Bavia. Doy esos dos elementos, podría extenderme para subrayar. Si hablamos de industrias naranjas, si hablamos de creatividad, pues hay que ir avanzando. Y una ciudad que cultive su potencial creativo es claramente una ciudad que le da un empuje muy grande a la cultura. Hace 50 años, en una ciudad mucho más pobre que la de ahora, un grupo de ilusos, entre los que estaba el alcalde y el consejo de la época, crearon la Filarmónica de Bogotá. Todo el mundo decía, eso va a durar 1 o 2 años. Toda Bogotá tenía una sola historia. Cuando pasó Stravinsky por Bogotá,
Hoy, 50 años después, esa filarmónica es una realidad y se merecía suceder. Esos son entonces algunos de los elementos, solo algunos, de por qué razón me parece que el plan tiene algunos problemas de fondo. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Flores. ¿Cumplí con el tiempo? Sí, señor, perfecto. Le corresponde el turno por el sí al doctor Miguel Uribe Turbay, secretario de Gobierno de Bogotá. Gracias, Arrituqueta. Un saludo a Juanita y a José Vicente y a todos los que hoy nos acompañan y por supuesto a los televidentes. Bueno, yo comenzaría saludando a Juan Carlos y agregándole que no solo hicimos buenas amigas, sino que somos buenos amigos. Así es. Que creo que es más importante. Y es un gusto poder compartir este escenario con él también. Y resaltaría varias cosas. La primera es que el plan de desarrollo que fue aprobado por el Consejo es producto de un esfuerzo conjunto entre la Administración Distrital y el Consejo de Bogotá, como bien lo reconoce Juan Carlos. Efectivamente, fueron muchas, podría decir que cientos de observaciones que aceptamos de los concejales. Y el plan de desarrollo también tiene un proceso de trabajo con la comunidad de participación. Y finalmente, para nosotros era muy importante que se aprobara en el Consejo para que fuera legítimo, para que se contemplaran las observaciones y las inquietudes precisamente de todos los concejales. Ahora, yo también quisiera hacer referencia a que este plan de desarrollo es la carta de navegación de la administración, es decir, el plan de desarrollo es lo que enmarca, lo que le da la posibilidad, los recursos necesarios financieros y jurídicos para que la administración trabaje durante los próximos 4 años. ¿Qué buscamos con el plan de desarrollo básicamente? ¿O en qué soportamos nuestro plan de desarrollo? En la igualdad de calidad de vida, en la democracia urbana y en la construcción de comunidades. Esos son los 3 pilares fundamentales. ¿Y cómo se materializa eso? Bueno, en primer lugar hay que decir que este plan es el plan de desarrollo que más ha invertido en lo social de las últimas administraciones. Si cogemos el gasto per cápita, por ejemplo, en la administración de Lucho Garzón eran 2.5 millones de pesos en el sector social. En el de Samuel eran 2.7 millones. En el de Petro 3.1 y en el de este plan 3.3 millones de pesos per cápita en el gasto social. Tenemos 3 problemas fundamentales y coincidimos en buena parte con el concejal Juan Carlos Flores, que consideramos que empezamos ya a trabajar en pro para solucionarlo. Lo decía Juan Carlos, no hay soluciones mágicas, pero sin duda hay esfuerzos necesarios que debemos hacer. El primero es la seguridad. La seguridad es un problema que afecta a todos los bogotanos y no discrimina ni por estratos ni por edad. Tenemos 2 billones de pesos programados para ese programa. Movilidad, un problema que para todos es fundamental, que desafortunadamente por algún tipo de estereotipo, por tipos de estereotipos frente al alcalde Enrique Peñalosa, se ha planteado que es que la infraestructura no es social, que la infraestructura no es necesaria. Pero resulta que si nosotros redujéramos el tiempo de viaje de la gran mayoría de los bogotanos, no solamente leemos la productividad, la competitividad de la ciudad, sino además mejoramos la calidad de vida de miles de personas que tardan más de 2 horas en cada uno de sus desplazamientos. Y el tema ambiental, yo también me voy a referir más adelante a lo que plantea el concejal, pero es un tema central que rodea el plan de desarrollo y que consideramos que es fundamental. Ahora, en primer lugar, frente al aspecto social, este plan, como dice Juan Carlos, yo sí creo que considera la jornada única. No en vano plantea la construcción de 30 nuevos colegios. En la última administración no se hizo un solo colegio nuevo, como bien recuerda Juan Carlos, y la única forma de avanzar a la jornada única es precisamente con nueva infraestructura. Ya hay un acuerdo con el gobierno nacional de cofinanciación para 30 colegios nuevos, 32 colegios reformados y 300 mejoramientos. Hay un esfuerzo enorme que se está haciendo de la Secretaría de Integración Social en un enfoque interdisciplinario con la Secretaría de Educación para atender 233.000 niños en este cuatrenio de 0 a 5 años integralmente. Se plantea la construcción de 2 nuevos hospitales. Yo no sé, Juan Carlos de pronto nos recuerda ahora, creo que el último, no sé cuándo se construyó el último hospital, pero probablemente hace más de 10, 15 o 20 años. Bajo Garzón. Bajo Garzón, entonces hace 12 años. Planteamos la construcción de 2 nuevos hospitales, 4 mejoramientos. Y además queremos intervenir la calidad de vida. ¿Cómo? Con canchas de fútbol sintética, 100 canchas, planteamos mejor espacio público, mejores parques. Y ahora me quiero detener un momento en el espacio público porque también siento que es uno de los estereotipos que se ha venido construyendo alrededor de la administración. Y básicamente consideramos que un espacio público libre y seguro transforma la calidad de vida de todos los bogotanos. Hemos hecho un esfuerzo enorme para empezar a intervenir ciertas
calles, ciertos espacios. Además tenemos la obligación constitucional del artículo 82, pero adicionalmente tenemos acciones de restitución de espacio público donde los jueces nos ordenan hacerlo. Pero lo planteo es porque nos han dicho, ustedes quieren recuperar espacio público, pero no ofrecen alternativas. Eso no es cierto. A los vendedores informales probablemente es lo primero que hacemos. Nuestra principal prioridad es dar alternativas, pero obviamente tenemos unas mafias detrás, todos lo conocen, han visto ustedes en todos los medios de comunicación cómo detrás de esta informalidad pues se aprovechan unas mafias. En movilidad, pues el compromiso número 1, lo que queremos todos los bogotanos, el metro para Bogotá, empieza la licitación el primer semestre del 2017, esperamos iniciar la construcción. Recuerdo en el debate el concejal Juan Carlos Flores planteó que la meta física para ese proyecto quedara expresamente que fuera el 30% de la construcción del metro. Esperamos pues cumplirla, pero el compromiso es total. 5 nuevas troncales de Transmilenio, esperamos tener 57 nuevos kilómetros de Transmilenio. El Transmilenio pues sin duda tiene que ser mejorado. Desafortunadamente durante los últimos años se ha venido deteriorando, pasó de una satisfacción del 80% al 14% el último año, y es fundamental que invirtamos en reducir los colados, en mejorar la calidad, la seguridad, la dignidad del sistema. En ciclorrutas, pues recordarán ustedes que precisamente quien inició el programa de ciclorrutas en Bogotá es el alcalde Enrique Peñalosa, y planteamos casi que aumentar en 1/3 la capacidad de ciclorrutas en 120 kilómetros. Tal vez lo más importante en este plan de desarrollo es que contempla la movilidad urbana desde el peatón y desde el ciclista. Ahora más adelante en los contraargumentos pues me referiría a los peajes y a los cobros de pico y placa que menciona el concejal Flores. En seguridad creamos la Secretaría de Seguridad, vamos a invertir en un centro de comando y control que no tiene Bogotá, que tiene Villavicencio por ejemplo y que no tiene la capital. Vamos a retomar el proceso de la nueva sede de la Metropolitana. Es una sede que se le ha invertido más de 30.000 millones y que está básicamente abandonada. Vamos a hacer UPJs y CAPIFs. CAPIFs son centros integrales de atención para víctimas que plantean que es básicamente una solución mucho más integral que una UPJ. Y vamos a hacer una inversión multimillonaria en cámaras. Bogotá tiene menos de 250 cámaras funcionando, una ciudad como Villavicencio tiene más de 1.500 y pues es fundamental, si tuviéramos ese instrumento para combatir la delincuencia probablemente tendríamos más herramientas. Y frente al aspecto ambiental, pues en primer lugar lo reconoce el concejal y es unas acciones puntuales para intervenir y para recuperar 15 humedales. La descontaminación del río está contemplada no solo además por la sentencia del Consejo de Estado, sino además por el pleno convencimiento. Esto incluye pues el malecón que quiere construir el alcalde alrededor del río, darle vida al río, volverlo el centro de lo que va a ser la ciudad metropolitana. El circuito ambiental, eso básicamente va a conectar el río con los cerros. Es un circuito que va a transformar además la posibilidad de los bogotanos para recorrer su ciudad. Y hay un parque emblemático que el alcalde espera hacer lo más rápido posible y es el Parque de San Rafael. Es un parque al norte de la ciudad con el propósito de que los bogotanos todos tengamos la oportunidad de vivir el campo y pues desarrollar pues los deportes que nos gusten. Ahora, yo quisiera mencionar un par de temas fundamentales, especialmente por la nota que veo que presentaron inicialmente. La ETB. La ETB ha sido un debate realmente difícil porque ha estado enmarcado en ideología y en señalamientos falsos, porque es muy difícil argumentar contra alguien que a uno le dice que usted quiere vender para robar. Ese argumento pues obviamente evita que haya una discusión. Hoy el mercado de las telecomunicaciones es un mercado cambiante, donde hay que tomar decisiones inmediatas y donde la ETB desafortunadamente no tiene o tiene una desventaja estructural para competir. La ETB tiene una competencia con Claro, Movistar y Tigo, multinacionales que tienen más de 300 millones de usuarios, mientras la ETB solo tiene 2 millones de usuarios. Es una empresa que durante años no invirtió para innovar, para transformar su mercado, que viene perdiendo participación en todos los productos que tiene. Y en ese orden de ideas, nosotros no consideramos que sea justo arriesgar y apostar con el patrimonio de los bogotanos a largo plazo sin tener claridad de qué va a pasar con esa empresa. Y consideramos que esos recursos hoy pueden transformar vidas. Hoy pueden ayudar a financiar los colegios, los hospitales, la mejoría en seguridad y en movilidad. Estamos seguros que estamos tomando una decisión responsable. Aquí no se plantea, esta no es una política de privatización, como decía alguien.
Aquí no vamos a privatizar el acueducto, porque entendemos además que es un recurso natural, que es monopolio, pero en un sistema, en un sector en donde nos va a tocar invertir miles de millones para poder competir con multinacionales, no creemos que sea lo responsable. Creo que ya es cierto. 10 segundos, doctor. Bueno. Por ahora. Ahora cada uno tiene 3 minutos para redondear el tema o de pronto exponer el argumento que menos le convence. Doctor Juan Carlos Flores. Bien, yo quisiera plantear que sin duda hay mucho de ideología detrás de la ETB, pero no es mi caso. ¿Cuál ha sido mi argumento fundamental? Y es, nombran a un presidente de una empresa que está entre las más grandes del país, entre las 100 empresas más grandes del país, y digamos le dice la junta directiva, hay que venderla, perfecto. ¿Qué pasaría, qué le ocurre a esa junta directiva si el presidente sale a desprestigiar la empresa? Esa persona presenta ese caso en una escuela de negocios en el mundo y lo rajan. Ese fue mi argumento siempre. No ha presentado la administración argumentos para que examinemos alternativas. Y yo aceptaba como una de las alternativas venderla, yo no lo niego. Yo lo dije hace unos 10 años. La ETB, yo no quiero para la ETB el destino de una fábrica de máquinas de escribir. Y hoy veo que La Silla Vacía publica un informe que se titula El Consejo aprobó la venta de ETB sin mucho sustento técnico. Y leo 2 afirmaciones de banqueros de inversión consultados por La Silla Vacía. Uno dice, el informe no me parece muy bueno. Todo esto es entrecomillado. Debió ser hecho a la carrera, con un montón de información fusilada. El diagnóstico técnico es superficial. Aquí está ese diagnóstico de la administración, aquí lo tengo en mis manos. Y el otro banquero de inversión dice, entrecomillado, la primera parte, las primeras 20 primeras páginas son basura. Están hechas por un estudiante de tercer semestre de administración que no sabe hacer un flujo de caja, agregó otro banquero. Y uno de los banqueros, me corregirá Juanita, que está de acuerdo con venderla, dice, ni siquiera plantean cuáles eran las alternativas para la empresa. Entonces, hay ideología, por supuesto, Miguel, estoy completamente de acuerdo, pero no hubo un estudio serio, no es su responsabilidad, no lo hubo de parte del presidente de la ETB. Lo rajarían en cualquier escuela de negocios seria del mundo y una junta directiva seria lo botaría de patitas a la calle. Le queda tiempo, doctor. 1 y 8. No, esto es votado. Esto es buenísimo aquí. Otro elemento que me parece importante para conversar con Miguel, yo creo que lo valioso de esto es que ustedes y quienes nos ven por redes al final tengan más elementos de juicio sobre el plan, ¿verdad? No que queden cegados por el odio o el amor. Es decir, odio esta posición o amo la otra posición. No, eso no me parece. Un elemento que me preocupa de sobremanera es todo proyecto humano siempre tiene un grado de incertidumbre. Todo proyecto económico siempre tiene un grado de incertidumbre alrededor de cómo lo vamos a financiar. Buena parte de la financiación va apareciendo sobre el camino. Si Juanita se hubiera puesto a pensar cuánto me va a costar totalmente La Silla Vacía, jamás lo hubiese hecho. Entonces yo no estoy de acuerdo con que el plan esté en parte desfinanciado. Todos los últimos planes lo han estado desfinanciados. Pero el lío es que que valdría un poco más de 90 millones, Miguel, está desfinanciado, las cifras de la administración, en más de 27 billones de pesos. Eso es un lío muy grande, porque estamos no en una época de prosperidad, estamos en una época de vacas flacas. Paro ahí para respetar el tiempo. Muchas gracias, doctor Miguel Uribe. Gracias. 3 minutos. Bueno, en primer lugar, para responderle frente a la ETB, ¿aquí puedo responder o debo? Sí, listo. Claro. Frente a la ETB, bueno, en primer lugar, quienes deben determinar cuáles son las opciones, y por eso el artículo quedó así, es una banca de inversión que después de hacer el estudio necesario determine si la mejor opción es venderla totalmente o conseguir un socio estratégico. Nosotros considerábamos que el primer paso era tener la autorización para entrar en unos gastos que iban a determinar, vuelvo e insisto, cuál es la mejor opción. Aquí hay una posición que consideramos que es responsable y, insisto, es no arriesgar, no seguir arriesgando, porque vale la pena resaltar que la ETB por primera vez en los últimos 2 años tiene pérdidas operacionales. El EBITDA o el valor de la empresa cada vez es menor. Y no lo digo como el gerente de la empresa, sino lo planteo pues con las cifras oficiales que cualquiera de ustedes puede consultar. Entonces, pues nosotros sí pensamos que hay un riesgo enorme de pérdida de valor, como pasó con Telecom, por ejemplo, que pasó de valer tal vez 44.000 millones de dólares en el 92 a no valer nada en el 2002. Pero bueno, yo creo que aquí será precisamente los estudios posteriores y especialmente la banca de inversión que determine cuál es el futuro para la ETB.
Frente a los dos argumentos que planteó, o frente al tema, uno de los temas centrales, movilidad, que planteó Juan Carlos, habla de los peajes y el cobro de pico y placa. Primero, los peajes inicialmente llegaron al Consejo planteados como una habilitación para cualquier vía. Nosotros consideramos que después de la ponencia se circunscribió ese peaje solo como fuente de financiación para alianzas público-privadas. Sería imposible contemplar que personas privadas o el sector privado estructurara alianzas público-privadas sin tener la garantía de tener un peaje como mecanismo de financiación. Porque no podemos esperar entonces que para cada vía fuéramos al Consejo, porque nadie se arriesgaría a invertir de esa manera. Entonces, circunscribimos los peajes urbanos únicamente para nuevas vías. Y además con la salvedad de que habrá carriles siempre libres de pago. Segundo, el cobro por pico y placa. Lo primero que tendría que decir es que este plan no tiene nuevos impuestos, nuevos tributos, porque a veces dicen que es que hay nuevos tributos. No, lo único ahí es un único nuevo cobro voluntario además, que es pagar por no tener pico y placa. Primero es la posibilidad de que la gente deje de servir, digamos, al final, a largo plazo no debería haber pico y placa, deberíamos tener un sistema de transporte público tan eficiente que solo el sistema incentive a utilizarlo. Pero, pues por las situaciones que hoy tenemos pico y placa. En ese orden de ideas, vamos a darle la posibilidad a las personas que no compran un segundo carro, que trabajan con su carro, y además a los blindados que hoy tienen blindado para no usar pico y placa, que puedan pagar para no usarlo, pero que también tengan la misma restricción igual que todo el mundo. Y insistiría en que todos estos recursos, nada más ni nada menos, son para invertir en el transporte público, que es el centro fundamental de la política de movilidad del alcalde. Gracias, doctor. Le cedo la palabra a Juanita León y a José Vicente Arismendi para las preguntas. Gracias a los dos. Yo tengo una pregunta, Miguel, sobre la financiación del plan, porque me parece que ustedes le tienen mucha fe a las alianzas público-privadas que no se han hecho en otras ciudades. Digamos que la experiencia que tenemos es muy corta en el país en el éxito de ese tipo de alianzas público-privadas. ¿Qué les hace tener tanta confianza en ese sistema y qué pasa si ese sistema no funciona con todas estas metas del plan que están dependiendo de eso? Bueno, sin duda hay unos recursos por gestionar. Ningún plan de desarrollo hace cierre financiero y obliga obviamente a gestionar ciertas fuentes de financiación. Tenemos que volver al Consejo de Bogotá. Además, contemplamos la posibilidad de un nuevo cupo de endeudamiento. Contemplamos la posibilidad de nuevamente presentar proyectos de acuerdo que aumenten la financiación de las obras, pero en el caso de las alianzas público-privadas, pues en primer lugar consideramos que haber aprobado los peajes como mecanismo de financiación ya es un paso enorme, es decir, ya ya da la seguridad jurídica necesaria para que los privados estructuren alianzas público-privadas. Segundo, tenemos un trabajo mancomunado con el gobierno distrital nacional, lo que hace que cualquier proyecto tenga mayor factibilidad. Y obviamente, pues si no se hacen, corremos un riesgo enorme no solamente de no cumplir las metas, sino además pues de no hacer la transformación que estamos esperando. Pero nosotros estamos convencidos, vamos a crear la institucionalidad necesaria. Esa es la tercera razón por la que consideramos que además no ha funcionado. Bien sea crear la Agencia Nacional Distrital de Infraestructura o una dependencia, bien sea en planeación o en el IDU, que permita que tengamos la institucionalidad como lo tienen en el Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, pues que Bogotá cuente con esa institucionalidad para adelantar las alianzas público-privadas. Doctor Flores, creo que es un acierto que usted trate de no caer en el riesgo de lo ideológico en un debate como estos. Entonces le quiero plantear un marco político macro. ¿Qué balance hace usted entre lo que prometió el candidato que ganó las elecciones a la alcaldía de Bogotá y lo que ve plasmado en ese plan de desarrollo? Bien, hay aspectos que el alcalde no mencionó en su campaña a la alcaldía. La venta de la ETB fue uno de los aspectos que el alcalde no mencionó. Y yo creo que eso hubiera sido, digamos, lo más legítimo y transparente del debate el que el alcalde hubiese mencionado. Es muy posible que sus electores de todas maneras hubiesen votado por el alcalde. Bien, pero me parece que esos elementos, digamos, uno cuando está en este tipo de trabajos tiene que atreverse a pasar también por momentos donde a uno le dan palos. Son momentos extremadamente difíciles. Cuando uno los vive, uno siente en qué momento yo voy a salir de este túnel negro, pero hay que aceptar eso. Entonces, yo lo que, digamos, donde veo
yo señalaría, miren, digamos, un argumento del alcalde es, yo he defendido el transporte público. Y Transmilenio, con todas las polémicas que tenemos alrededor de él, lo dice un usuario como yo, pues es un sistema de transporte público. Entonces nos dicen, es que los peajes van a ser para financiar el transporte público. Pero el artículo 80, aquí tengo lo que anoche aprobamos, es muy claro, dice, el recaudo por concepto de estos peajes se destinará a todas las actividades relacionadas con la estructuración del proyecto, diseño, financiación, construcción, operación, mantenimiento, conservación y reparación de la infraestructura. Los peajes, como cualquier peaje, van a alimentar a quien produce la infraestructura, es decir, de eso va a vivir quien propone el peaje. Entonces, yo veo allí una contradicción de fondo. Digamos, no es simplemente que yo tenga una obsesión por el transporte público, digamos. Es claro que una ciudad como Bogotá no tiene los recursos para construir todas las vías que desean los propietarios del carro privado. ¿Por qué no los tiene? Porque nuestros recursos son limitados, porque tenemos otras demandas de la sociedad. Ahora que estalló la pústula del Bronx otra vez, piensen ustedes cuánto nos cuesta un programa serio de rehabilitación, con todos los interrogantes que él tiene, porque hoy la ciencia no ofrece programas de rehabilitación para drogas duras como el crack bazuco. Entonces tendríamos que tener un programa de contención de los daños de la droga. Entonces yo en eso soy responsable, no quiero achacarle lo que él no puede realizar. Pero donde me parece que se mete a la ciudad por un camino muy complejo es por la vía de que todo se resuelve a través del capital privado. El capital privado es importante, pero pensemos qué tipo de capital privado se quiere asociar con el Estado en Colombia. El capital privado que se quiere asociar con el Estado en Colombia no es el capital privado más virtuoso, por desgracia. Es el capital privado que está acostumbrado a los chancucos, a arreglar las licitaciones, etcétera, etcétera. Ni más faltaba que yo estuviera diciendo eso de la actual administración, no, en eso yo siempre soy muy cuidadoso. Estoy hablando de cuál es la contraparte. Y por capital privado, solo un aspecto, como mencionaba Juanita León, 13 billones de alianzas público-privadas. Hasta el momento, en el caso de Bogotá, la anterior administración, todas las alianzas público-privadas, lo recordará usted, hicimos varios debates, resultaron alianzas de pura paja. Entonces veo una inmensa incertidumbre para cumplir sus objetivos, incluso si esos objetivos son loables para la ciudad. Juan Carlos, en esa misma línea, tú haces unas críticas muy puntuales a unas áreas del plan, pero mi pregunta es si en la visión de la ciudad que está plasmada, digamos, en todas esas medidas, una visión más de conjunto, si esa visión tú sientes que le conviene a la ciudad o no. Por supuesto que ahí entro en un terreno muy complicado porque voy a hablar de mis preferencias, ¿cierto? Y soy uno de 8 millones de bogotanos, pero bueno, uno tiene sus preferencias. Yo tengo la sensación, y así lo he compartido con varias personas, que cuando llegó el plan de desarrollo y empecé a estudiarlo con mi equipo, yo personalmente tuve la sensación de que era un plan de desarrollo de hace 20 años, es decir, que tenía elementos valiosos, pero que en su visión de la ciudad era de hace 20 años. Voy a explicar. Privatizar hace 20 años en Colombia era uno de los caminos porque parte del sector público no funcionaba. Pero 20 años después, iba a sacar el celular, pero lo entregué. 20 años después, ¿cuánto dura una conversación por celular en Colombia? Y eso nos lo prometieron como la panacea. En el mundo eso funciona, pero en Colombia no, porque tenemos a los peores capitalistas del mundo, a Carlos Slim, que es un señor que creció protegido con el poder político de México. Y se hizo multimillonario porque trabajaba con el poder político. Esa no es una empresa eficaz. Entonces, plantear el tema privatizar hoy no es lo mismo que hace 20 años. El tema de los peajes, en fin, todos esos temas que las ciudades han introducido a lo largo de 20, 30, Singapur, ¿cierto? Lo hizo la primera en los años 70. Ya tenemos una lección sobre eso. ¿Qué tipo de ciudades producen esos peajes? Claro que producen ciudades que se mueven más, pero en las cuales el corazón de las ciudades se convierte en un corazón para ricos. Los pobres terminan saliendo porque esas ciudades terminan siendo muy costosas. Son lecciones. Hace 20, 25 años no lo sabíamos. Hoy lo sabemos. Entonces, yo quiero subrayar una y otra vez, yo no quiero satanizar, yo no creo que el mundo se construya por conspiraciones demoníacas, que está muy de moda en Colombia. Los políticos salen hoy en día a decir, el otro está conspirando. No, hay demasiados elementos como para decir alguien está conspirando. A lo que voy es que quizá cuando sentaron a desarrollar el plan no pensaron, listo, nuestro jefe tiene estas ideas desde hace 20 años, pero ¿qué ha pasado en el mundo a lo largo de esos 20 años? Es un elemento de juicio para debate, polémico, en fin. Pero la idea aquí es, ¿cierto?, que podemos enriquezcamos, ¿se puede decir? El debate. Señor.
Doctor Uribe, hay el riesgo de cualquier planteamiento político hoy es que se le quiera colgar todo como un árbol de Navidad. Frente a una posibilidad de paz en Colombia o de firma de un tratado para desmovilización y pasar a otra etapa del país, un plan de desarrollos como este de la ciudad más importante del país, ¿qué elementos destacaría usted que podrían aportar a ese nuevo clima de convivencia en Colombia? Bueno, en primer lugar, un artículo puntual que expresamente plantea que Bogotá tiene la autorización ahora, gracias al Consejo, de adoptar los acuerdos a los que se llegue en La Habana y materializar lo que se ha denominado como posconflicto. Es decir, queda expreso en el plan de desarrollo. Pero vale la pena recordar un poco o apelar a la visión del alcalde, pues que en últimas este plan de desarrollo busca reflejar lo que él quiere hacer y lo que todos en la administración planteamos, y es una ciudad para el posconflicto es una ciudad que le garantice a todos los ciudadanos las mismas oportunidades. Es más, probablemente si eso fuera así no habría guerra ni habría desigualdad. Y si logramos la mejor educación pública para todos, pues no importa si usted es víctima, desplazado, bogotano, rico o pobre, tiene acceso a la mejor educación pública. Y así sucesivamente con la salud, con la calidad de vida, con la movilidad, con los entornos y el espacio público. Entonces, consideramos primero que expresamente nos comprometemos pues con el desarrollo y la materialización del posconflicto, pero adicionalmente que la mejor manera de aportar es garantizando las mismas oportunidades para todos. Y yo agregaría, ¿cuál es el propósito fundamental de un gobernante y en este caso del plan de desarrollo? Que los bogotanos, en este caso, seamos felices. Una ciudad que debería atender a que cada uno de nosotros pueda desarrollar las actividades que nos gustan, que nos hacen felices y que tengamos la tranquilidad, la seguridad, la dignidad para hacerlo, etc. Y es eso a lo que le apuntamos, pues si eso se materializa en Bogotá probablemente vamos a estar listos para cualquier escenario que venga de ese fin del conflicto. Bueno, una última pregunta para cada uno. Miguel, un usuario que se llama Jair Camargo, que nos está viendo por el streaming, él hace una pregunta sobre si no es clasista la medida de pago por pico y placa, y otro usuario pregunta si no van a modificar el pico y placa, Fernando. Y mi pregunta, para complejizarla un poco, es que Peñalosa siempre ha tenido esta idea de que la igualdad se resuelve en el espacio público, ¿no? Que es cuando todos van en el Transmilenio, que se resuelve la igualdad y que es a eso que debe apuntar. Y me pregunto si esta idea de cobrar por el pico y placa, que puede ayudar a financiar el transporte público digamos, entiendo las ventajas que tú planteas, pero si de alguna manera no ataca filosóficamente el corazón de su propuesta de que la igualdad se resuelve en el espacio público, porque ahora pues los que paguen por el pico y placa van a ir un poquito más felices que los que no pagan. Bueno, entonces en primer lugar yo quiero recordar qué recibimos. Recibimos una ciudad básicamente quebrada. Una ciudad sin plata, una ciudad en la que los últimos 4 años el ingreso de la ciudad creció en un 50% y la última administración creció el gasto en un 100%, es decir, gastó más de lo que tenía. Que además gastó desafortunadamente en un tipo de gasto precisamente que es recurrente, un gasto que no queda en la ciudad, aumentó pues desproporcionadamente los contratistas, etcétera. Entonces, con estas vacas gordas que tuvo la anterior administración, pues no hizo colegios, no hizo hospitales, no hizo troncales de Transmilenio, no mejoró el Transmilenio, etcétera. Entonces, llegamos a una administración que estamos plenamente convencidos de que hay que transformar la ciudad, de que hay que hacer infraestructura, y no infraestructura pues que no sirva para nadie, no, que sirve para todos los bogotanos, para los ricos, para los pobres, para todo el mundo, infraestructura en educación, en salud, etcétera. Y uno de los problemas más grandes que tiene hoy Bogotá es el déficit en el transporte público. Mal implementado el SITP y mal manejado la tarifa diferencial de Transmilenio. Dejó en los últimos 4 años un hueco o un déficit de 2 billones de pesos. Es decir, con eso hubiéramos podido financiar una troncal, la troncal de Boyacá, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Y en ese orden de ideas, cada 7 pesos de 10 pesos del impuesto predial del próximo año van a estar dirigidos a solo subsidiar el hueco o el déficit de Transmilenio. Y necesitamos invertir alrededor de 800.000 millones más, eso lo anterior equivale a 800.000 millones, necesitamos invertir 800.000 millones más para mejorar el sistema, porque una cosa es que funcione, que opere, y otra cosa es que se mejore.
Y en ese orden de ideas necesitamos recursos, necesitamos como ciudad entender que estamos en una situación crítica. Corrijo de pronto si me expresé mal y le doy la razón al concejal Flores, los peajes son obviamente para financiar la infraestructura, entre otras mientras se paga los peajes. Los cobros para no utilizar el pico y placa es un recurso que va a ir dirigido directamente a transporte público. Entonces, precisamente por lo que explico, para responder tu pregunta del cobro de pico y placa, lo primero es que todos van a tener que pagarlo. Es decir, los blindados y los no blindados. Ya eso genera igualdad. Segundo, corrijo, todos van a tener pico y placa, blindados también, y el que quiera, pues tendrá la misma condición. Lo segundo es que se moviliza en Bogotá el 15% en carro. Es decir, no estamos hablando de que el 95% se movilice en carro. La gran mayoría de las personas utilizan transporte público o hacen sus desplazamientos a pie o en bicicleta. Y en ese orden de ideas, de ese 15%, hay ya una porción considerable, no es la mayoría por supuesto, que tiene más de un carro, precisamente para evitar el pico y placa. No en vano, y lo han dicho varias personas, cómo se ha duplicado el parque automotor, precisamente es uno de los efectos secundarios del pico y placa, porque ha habido una compra desproporcionada de carros para evitar el pico y placa. No, vuelvo y corrijo, no es reitero, no es la mayoría. Pero entonces, con esto vamos primero a generar un incentivo. Primero generamos igualdad. Segundo, y un incentivo para que la gente no compre un segundo carro y esos recursos no vayan a un distribuidor, sino vayan para el distrito. Tercero, son muchas las personas que trabajan con su carro y que por el pico y placa se ven limitados para hacerlo. Con esta posibilidad pues van a tener una alternativa de generar un nuevo costo en su negocio, pero les va a dar la oportunidad de movilizarse. Son miles las familias que utilizan su carro para recoger a los niños, y no familias de clase alta necesariamente, también de clase media, podría decir la mayoría, que utilizan su carro para mejorar su calidad de vida, porque necesitan recoger al niño, porque necesitan ir al colegio, porque necesitan ir a un hospital, porque necesitan hacer y que tienen hoy una limitación. Entonces, ¿qué consideramos? Que es una medida innovadora, como decía, a largo plazo no debería haber ni siquiera pico y placa, pero en este momento nos va a solucionar un problema gigantesco y es un déficit de recursos, y consideramos además que quien usa el carro debe pagar por la infraestructura vial. Es decir, este es un tipo, no necesariamente es un cobro por congestión, pero es un mecanismo para que quienes utilizan el carro financien a quienes utilizan el transporte público. Estamos convencidos de que es la mejor manera hoy, a corto plazo, de poder mejorar la calidad del transporte público. Doctor Flores, algunas personas que estén viendo este debate podrían pensar que usted señaló los puntos más débiles o más mejorables del plan de desarrollo, pero no necesariamente que demostró que no le convenga a Bogotá. ¿Qué opina de eso? No me importaría que lo pensaran así, porque creo que un debate de estos es un debate para tener argumentos, ¿verdad? Finalmente, parte de los problemas del país es que los debates que damos son debates pasionales, absolutamente mediatizados. Pensemos en lo que está ocurriendo con el tema del Bronx. Entonces la gente queda angustiada, ve que unas violaban a unas niñas, que había unas casas de pique, aunque eso está por demostrarse, y todo el mundo queda horrorizado. Pero en el fondo, ¿qué tenemos hoy en la realidad de Bogotá? Digamos, la gente que vivía allí se va para otro lado. Lo de Plaza España no es nuevo. Plaza España está en manos de los habitantes de la calle desde hace muchos años. Yo llevo una lucha en varios gobiernos para rescatar el entorno del Colegio Agustín Nieto Caballero. Es un colegio público que tiene cerca de 1000 niños, cuyos directivos han presentado más de 200 tutelas, de pronto es el triple, pero no quiero exagerar. Ojo, 200 tutelas, para que algún poder público reaccione y diga cómo es posible que estos niños tengan que llegar al colegio atravesando este horror. Y esto refleja un elemento central de muchos de los debates aquí, digamos, y es a la gente, al que tiene poder, no le importa porque no afecta ni a sus hijos ni a su estilo de vida. Entonces, el debate sobre el plan no puede ser el debate, ¿es bueno o es malo? Digamos, ¿qué cosas son? Yo siempre creo, aquí hay unos problemas, la administración tiene un chicharrón inmenso por delante, tiene que hacer esfuerzos grandes. Yo no estoy diciendo que la gente que esté del otro lado no tiene una tarea inmensa frente a sí, la tiene. Yo lo que trato de contribuir, y Miguel Uribe, secretario de Gobierno, es testigo de eso, es a que las cosas queden bien hechas y que sean posibles, que no se engañe a la gente,
Que no se le diga a la gente, es que esto sí lo vamos a hacer, y después no terminan haciéndolo. Entonces, yo creo que deberíamos pensar más, prever un poquito qué efectos tienen las decisiones que tomamos. Entonces, cuando yo planteo el tema de los cobros de una ciudad que va a pagar por más cosas, yo lo que digo es, miremos a otros lados qué ha pasado cuando se paga más. Londres, por ejemplo, Londres escogió ese camino. Y por supuesto que la centralidad de Londres es extraordinaria. Pero ¿qué tiene esa centralidad de Londres hoy? Esa centralidad de Londres ha espantado a las clases medias, y Londres hoy, como muchas de esas ciudades exquisitas del mundo, son ciudades de mega ricos. Entonces, yo creo que es una reflexión que vale la pena que consideremos. Luego, cuando planteo el problema del narcotráfico, ¿por qué lo planteo? Medellín lleva 5 alcaldes, desde Luis Pérez, intentando recuperar los barrios populares del crimen, del narcotráfico y de una epidemia de drogas gravísima. Y entonces mi advertencia es, no cometamos ese error, actuemos antes de hacerlo. Hubo una parte de la administración que respondió. Yo le planteé a la administración, y debo reconocerlo aquí, ¿por qué no abrimos? La droga es non-stop, 24 horas. ¿Por qué no abrimos una oferta? La oferta que tenemos una parte de la noche. El señor que maneja los parques dijo de una, sí, le jalo. La secretaria de Cultura, que las bibliotecas que ya trabajan, pues busque la manera de abrirlos. La cultura también, que la cosa artística, es que nosotros, hombre, saque esas cosas por la noche, váyalo, es decir, ofrézcale alternativas a la gente. ¿Qué tanto de eso va a funcionar? Luego habrá que medirlo. Pero muchas de las invenciones interesantes, en primer lugar, son resultado de tanteos. Tanteos con errores. Después ya vienen los expertos y dicen funcionó, y lo condecoran a uno, lo aplauden, o no funcionó, dicen ese error es un pendejazo. Pero eso depende de los acontecimientos después, que no los sabemos, no nos es dado conocerlos. Bueno, gracias Juanita, gracias José Vicente. Ahora tienen 3 minutos para concluir. Como empezó el doctor Juan Carlos Flores, le toca al doctor Miguel Uribe concluir. Tiene 3 minutos. Gracias. Bueno, en primer lugar, creo que las reflexiones que hace Juan Carlos son fundamentales para la ejecución del plan de desarrollo y ayudan precisamente a orientar esas acciones. Sin duda, este plan de desarrollo siempre es susceptible de ser mejor, pero considero que es realmente el mejor plan de desarrollo en este momento. Como decía, debemos transformar esta ciudad, eso amerita decisiones difíciles, pero estamos tomando las decisiones además responsables. Aquí no pretendemos blindar el centro ni tomar una decisión en contra de nadie, pretendemos buscar alternativas para financiar, vuelvo insisto, las grandes transformaciones de la ciudad. Frente al Bronx, un comentario rápidamente. Con la misma contundencia que entramos al Bronx, vamos a seguir combatiendo la delincuencia. El Bronx fue un problema que nadie quiso mirar, que trataron siempre con paños de agua tibia, y nunca ninguna administración quiso meterse. Por supuesto, hay cosas para corregir, pero lo que no podía pasar era que no hiciéramos nada. No podíamos seguir permitiendo la explotación sexual de menores, el narcotráfico, el consumo de drogas, pero también el mercado de armas. Entonces tocaba hacer algo. Hemos atendido más de 1000 habitantes de calle hasta el momento y lo seguiremos haciendo. Es decir, contemplamos durante 4 meses esta intervención, pero sin duda las mafias que están detrás pues no van a permitir que así como así saquemos nosotros, les quitemos ese territorio. Por supuesto, habrá otras zonas que tendremos que intervenir. Hay que mejorar en la atención a las personas drogodependientes y por supuesto a este tipo de situaciones. Quiero resaltar rápidamente, este plan de desarrollo contempla la recuperación del centro, la recuperación integral del centro de Bogotá. Está abandonado no solo el patrimonio histórico, sino además el desarrollo integral en seguridad, en movilidad, en espacio público, en darle vida, como lo planteaba Juan Carlos. Frente a la ETB, rápidamente resaltar que gracias a este plan de desarrollo se aumenta el porcentaje de las acciones de la universidad del 1.76% al 2%, y que será la universidad la que decida si vende o no. Es decir, no es verdad que nosotros estemos dejando sin financiación a la Universidad Distrital. Si la Universidad Distrital se quiere quedar con sus 2%, que así lo haga. Y terminaría. Primero, este plan de desarrollo contempla, como nunca antes, el mayor número de recursos para inversión social, como lo mencionaba, y estamos seguros que con la capacidad de ejecución que caracteriza al alcalde y a este equipo, vamos a realmente a materializar esos recursos en infraestructura para la gente, colegios, hospitales, insisto, centro de comando y control, y con esa determinación pues vamos a gerenciar esos recursos.
Gracias a varios comentarios, entre esos del concejal Flores, vamos a luchar contra la corrupción a fondo, a fondo. Ese es un problema que no hemos mencionado aquí, quedó contemplado en el plan de desarrollo gracias también a una observación de Juan Carlos y ese es un compromiso fundamental. Y quiero concluir diciendo que el plan de desarrollo tiene, entre muchas otras prioridades, 3, la seguridad, la movilidad y el medio ambiente o el ambiente. Muchísimas gracias. Doctor Juan Carlos Flores. Mil gracias, Ritoqueta. Pues yo plantearía estas reflexiones, más que sobre el plan mismo, sobre el momento que está viviendo nuestra ciudad. Yo creo que Bogotá hoy está atascada y no lo está solamente en temas de movilidad. Está atascada porque llevamos muchas décadas sin que la ciudad pueda ser moderna. Esa ansia de que la ciudad sea moderna se refleja, por ejemplo, en el sueño bogotano de que la ciudad tenga un metro. Porque en la imaginación de la gran mayoría de los bogotanos, eso está asociado con que la ciudad verdaderamente se transforme de fondo. Y probablemente porque la gente tiene razón en un aspecto, y es las grandes ciudades del mundo, desde que las ciudades empezaron a tener 400, 500 mil habitantes hace 2000 años con Roma, tienen que garantizar el flujo de cosas, el flujo de ideas, el flujo de personas, el flujo de mercancías. Pero no solamente no somos modernos por problemas de infraestructura, no somos modernos porque la ciudad sigue siendo profundamente inequitativa. ¿Y en dónde se refleja más esa inequidad? En el hecho de que no tenemos un sistema de educación compartido por todo el mundo. No tenemos un sistema de transporte compartido por todo el mundo. No tenemos un sistema de salud compartido por todo el mundo. Es decir, son caminos distintos en los que no logramos encontrarnos en la vida. No logramos encontrarnos en el terreno de la educación como iguales. No nos encontramos en el terreno del transporte público como iguales. No nos encontramos en el terreno de la salud como iguales. Ese es un gran desafío de Bogotá, independiente de quién la gobierne. Cuando usted mira sociedades prósperas, encuentra que ese es un elemento fundamental. No importa donde usted esté parado. Usted está parado en Israel, usted está parado en un país escandinavo, ¿sí? Usted está parado en Turquía, en la Turquía moderna, y usted dice, la educación es igual para la mayoría. Distinto es cómo la use la gente. Bogotá tiene unas inmensas potencialidades, pero la clase dirigente no las está viendo. Porque la clase dirigente está mirando al pasado o mirando a ver a quién imita. Hay un lugar de Bogotá que me gusta mucho, el corredor de la calle 26. Está lleno de grafitis hermosísimos. La gente ha llegado en las noches y ha pintado unos grafitis bellísimos. Muchos grafiteros colombianos ya son comprados por galeristas internacionales. Toxicómano, por ejemplo. El otro día, una gran galerista venezolana, los venezolanos fueron durante muchos años los galeristas más importantes de América Latina, me decía con mucho orgullo, tengo varios toxicómanos. Y usted le pregunta a buena parte de la clase dirigente de Bogotá, no solamente política, ¿quién es toxicómano? Nadie lo sabe. Y allí hay un inmenso potencial. Cuando el New York Times describe los lugares interesantes de Bogotá, no describe ninguno de los lugares interesantes que la gente divinamente bien considera lugares divinamente bien. Por ejemplo, el New York Times incluye dentro de los sitios chéveres para conocer en Bogotá el tour de grafitis en Bogotá. Son potencialidades. Alguien dirá, ¿pero qué es eso? Eso es la creatividad. Una ciudad, un país realmente ofrecen oportunidades a la gran mayoría cuando no solamente la persona llamada normal, sino el excéntrico, el que indaga en la ciencia, el que decide correr una aventura, tienen un lugar en esa sociedad. Y es lo que yo deseo para Bogotá. Gracias, doctor. Me volé, ¿no? Qué pena. Poquito, pero no tanto. Bueno, independientemente quién gane el debate, hoy tuvimos 2 invitados de lujo. Le pido a los asistentes, por favor, volver a votar. Recuerdo que la votación inicial fue por el sí 38%, que es el doctor Miguel Uribe Turbay, y por el no 62%. Así arrancamos. Agradecemos a Juanita León, a José Vicente, al doctor Juan Carlos Flores, al doctor Miguel Uribe por haber estado aquí en Sí o No, el poder de los argumentos. A todos los que nos están siguiendo vía streaming, a redes sociales que hoy estrenamos vía Facebook esta transmisión. Vamos a ver quién finalmente ganó el debate, pero insisto, fue muy interesante tener 2 invitados de lujo hoy aquí en el Centro Ático de la Universidad Javeriana, donde se realiza este programa. Un programa organizado entre el portal noticioso La Silla Vacía y la Pontificia Universidad Javeriana, que a menudo hacemos esas preguntas. Hoy era, ¿le sirve a Bogotá
el plan de desarrollo de Enrique Peñalosa. Gana el debate quien logra mantener o quien logra cambiar la percepción del auditorio. Vamos a ver qué pasa. A ver el resultado, muchachos. Por el sí. Se mantuvo la votación, o sea que gana el no. ¿O gana el sí? Hay un empate. No, hay un empate. Están empatados. Es la primera vez que en sí o no el poder de los argumentos queda empatado el debate. Los felicito. No ganó nadie. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y volveremos con un nuevo debate de sí o no el poder de los argumentos. Muy buenas tardes a todos.